Bueno, buenos días hermanos, damos gracias a Dios por este día. Vamos a hacer una oración antes de empezar con la escuela dominical y, y seguimos. Oremos. Padre amado, te damos gracias por este día, gracias porque en la eternidad señalaste, Señor, que este día sea el día en el cual tu iglesia se reúna, Señor, a adorarte, Señor, a estar los unos con los otros, Señor, como hermanos, con el único objetivo de contemplar a Cristo, de mirar a nuestro Dios y de satisfacernos en Él. Gracias por este privilegio que tú nos das, Señor, de poder venir, de reunirnos. Gracias por ser parte de una iglesia que tú compraste con tu sangre preciosa. Señor, permitinos poder en este día tener un corazón sensible a tu palabra, Señor, y que tu iglesia crezca en esto, Señor, que podamos tener un corazón que ame tu verdad, que esté atento a lo que tu palabra dice, Señor. Que podamos tener un corazón, Señor, que se interese por tus verdades, que se interese por tu ley, por tu bendita palabra, Señor, que eso pongas en cada uno de nosotros, Señor, que nunca se apague en la iglesia, Señor, el amor por tu verdad, el amor por tu palabra, Señor. Te rogamos que eso así suceda. Y como parte de la escuela dominical, Señor, es tu enseñanza, es tu palabra, es poder aprender más de lo que dice tu verdad, Señor, que podamos tener un corazón sensible a poder escuchar lo que vos decís en tu palabra, Señor, no lo que un hombre pueda decir, no lo que un estudio pueda decir, sino lo que tú dices a través de tu palabra y que llega a nuestro corazón, Señor, que puedas poner en nosotros este sentir, que, que puedas poner en nosotros ese sentir en nuestro corazón de amar más tu verdad y tu palabra, y poder tener un corazón expectante de ella, Señor. Padre, te pedimos por aquellos hermanos que por alguna razón no están con nosotros, que también tengas cuidado y puedas bendecirlos en este día. Y los que hoy hemos llegado, Señor, a tu casa, a celebrar el Día del Señor, que también tu palabra nos hable a través de ella, Señor. En el bendito y precioso nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, como ya sabemos que estamos estudiando el Sermón del Monte, así que los invito a que podamos ir a Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 5. Vamos a leer hoy. Y es la tercera bienaventuranza que vamos a ver en este tiempo. Mateo 5, 5 dice así: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Saben que siempre dijimos que teníamos que tener en el contexto a quién les habla el Señor, la sociedad en la cual Él estaba dando este mensaje. Y durante mucho tiempo el pueblo hebreo estaba teniendo la carga pesada y el yugo pesado del imperio romano sobre ellos. El anhelo que ellos tenían era poder liberarse de ese yugo, liberarse de ese imperio romano que los tenía bajo una condición de miseria, bajo una condición de pobreza, bajo una condición de constante dolor sobre ese pueblo. Ellos estaban esperando un Mesías que los libertara de ese pueblo. Ellos estaban esperando que se levantara ese Mesías guerrero y que pudiera libertarlos de esa opresión que por mucho tiempo estaban pasando. Entonces el Señor rompe de vuelta el esquema de todo lo que ellos esperaban y dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Entonces, todas las bienaventuranzas que estuvimos viendo fueron similares. El Señor dijo algo que ellos no esperaban, algo contrario a lo que la sociedad estaba esperando o lo que no era común
para ellos escuchar. Ellos le dicen, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Entonces, así empieza el Señor esta bienaventuranza. Y pudimos ver anteriormente en las dos bienaventuranzas que vimos la semana pasada y la anterior, que eso nos hablaba acerca de la incapacidad que está en nuestro corazón al poder presentarnos delante de Dios. Pudimos ver que el Señor hablaba de que eran bienaventurados aquellos que tenían un corazón o un espíritu humilde, pobre delante de Él. También vimos la semana pasada que el Señor hablaba de que es aquel bienaventurado, aquel que llora por su pecado. Y todo esto tiene que ver en una relación hacia Dios, cómo uno se presenta delante de Dios. Ahora, siempre que recuerdo esta palabra me viene y no puedo sacarme de mi mente esa palabra donde dice, el pueblo que estaba asentado en tinieblas vio gran luz. Yo creo que ese es el enfoque donde todo el sermón del monte nos empieza a hablar a nosotros, porque nuestras vidas también estaban asentadas en esas tinieblas. Todos antes de conocer al Señor nuestra vida estaba asentada en esas tinieblas, hasta que esa luz maravillosa del Evangelio hizo lo que era inevitable: manifestar, sacar a luz lo miserable que somos delante de Dios. Eso es inevitable. Frente a esa luz tan grande y maravillosa, era inevitable que se pudiera esconder eso. Y eso es lo que nos pasa a nosotros también. Cuando uno conoce la verdad del Evangelio, esa luz de su palabra ilumina nuestro corazón, es inevitable. Y tenemos que reconocer qué miserable que es nuestra condición. Su ley santa nos confronta y nos muestra que nuestras vidas son pobres, que nuestras vidas no significan nada. Eso es lo que inevitablemente, esa luz maravillosa de Cristo, cada día que uno va delante de su presencia, es inevitable que no lo veamos. Es inevitable que podamos mirar para otro lado o esconder esta realidad. Siempre que uno se presenta delante del Señor, va a encontrarse en esta condición miserable. Va a encontrarse en esta condición donde no puedo dejar de llorar por mi pecado. Entonces, esta bienaventuranza que acabamos de leer, bienaventurados los mansos, no solo resalta nuestra condición delante de Dios, sino también lo que esta bienaventuranza resalta es nuestra relación con los hombres. Entonces, esto toca la fibra más íntima del orgullo del hombre. ¿Por qué? Porque ser incapaz, ser débil, ser manso, no son cualidades de las cuales un hombre natural, un hombre que no tiene a Cristo, pueda sentirse orgulloso. Ser una persona débil, mansa, ninguno se puede jactar de eso. Ninguno se podría jactar de esas cualidades. Pero el Señor habla acerca de esto y también nos habla a nosotros. Porque hermanos, si esta bienaventuranza que acabamos de leer no nos habla a nosotros que tenemos orgullo en nuestro corazón, que hay ese pecado residual que todavía hay en nuestra vida de soberbia, de orgullo, es porque hay algo que no está bien. Siempre tenemos que venir delante de esa luz maravillosa y esa luz maravillosa va a mostrarnos que hay un conflicto dentro de nosotros. Ese conflicto es aquel que nos lleva a no querer ser pobres en espíritu. Ese conflicto interior que nos lleva a no querer llorar por el pecado. Y también es este conflicto que hay dentro de nosotros, es aquel que nos lleva a no querer ser manso. No queremos ser mansos. Hay residuos de carne en nosotros que nos hace saltar, que nos hace enojar, que nos hace irritar, y eso es carne, eso es el resto del pecado que hay en nosotros. Y si no te sentís identificado con esto, es porque, no sé,
estás en una posición muy elevada, pero creo que todos nos irritamos, todos tenemos ese hombre interior que vive agonizando, pero que nunca muere, que está siempre latente en nosotros y quiere surgir. Ahora, esto es debido a nuestro pecado. Mientras nuestra naturaleza sea miserable, así también lo va a ser nuestra condición. Es el pecado que hay en nosotros el que todavía nos muestra que hay restos de carne, que hay restos de nosotros de pecado, de orgullo, que no quiere morir, que quiere seguir estando presente, que quiere seguir queriendo defenderse. Es algo que es natural en el hombre, pero en nosotros, cuando lo vemos frente a esa luz maravillosa de Cristo, nos muestra cuánto tenemos que seguir mortificando el pecado que hay en nosotros. Es de acá hasta que el Señor venga que debemos mortificar todos los días ese pecado, porque si hay esto en nosotros, si hay residuos de orgullo, si hay residuos de soberbia, de altivez, es porque hay pecado en nosotros. Y eso es lo que nos muestra en esta bienaventuranza cómo está nuestro corazón. Pero supongamos que podemos llegar a reconocer nuestra pobreza espiritual delante de Dios. Supongamos que podemos llegar a llorar por nuestros pecados delante de Dios. Quizás podemos, quizás eso está en nosotros. Hasta nos podemos presentar mansos delante de Dios. Pero el conflicto está que en esta bienaventuranza es, ¿permito que los demás me vean así? ¿Me es fácil que los demás me vean vulnerable? ¿Me es fácil que los demás me vean como realmente soy? Ese es el conflicto y eso es lo que el pecado en nosotros demuestra y confronta en esta bienaventuranza. Algunas preguntas. ¿Cuál es mi reacción frente a los demás cuando debo responder con mansedumbre? Es para analizarnos todos, ¿no? ¿Cómo respondo frente a un agravio? ¿Cómo respondo frente a una injusticia? ¿Cómo respondo frente a alguna acusación que me hacen? De eso se trata. Ahí es donde yo me analizo y puedo decir, ¿realmente soy manso? ¿Realmente hay mansedumbre en mí? Cuando alguien viene y me acusa de algo que yo no hice, cuando alguien me confronta con algo y sé que no es así. Entonces, ahí vemos que esto revela lo que hay dentro de mi corazón, revela el pecado que hay dentro de mí. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura acerca de lo que es una persona mansa y vamos a ver también ejemplos acerca de esta mansedumbre. Quiero que me acompañes en el Salmo 37. El Salmo 37 es como una ampliación de esta bienaventuranza. Nos muestra no solamente una faceta, una parte, sino también nos muestra otras cosas que nos habla acerca de cómo debe ser o cómo Dios ve un corazón que es manso. Yo una vez escuché que dentro de los salmos uno puede ver algo distinto, ¿no? Porque el Evangelio, cuando uno lee Juan, cuando uno lee Mateo y cuando uno ve los Evangelios, a veces son fotos que nos muestran los padecimientos de Cristo, que nos muestran cómo era Cristo, pero los salmos a veces parecieran como que es una radiografía. No solamente es una foto, es mucho más profundo lo que hacen los salmos, es mostrarnos mucho más allá. Y por eso es lindo poder ver a la luz del Espíritu Santo cómo nos habla a través del Salmo. Salmo 37, vamos a leer
algunos versículos como del 1 al 11 y después vamos a leer otros más, pero vamos a leer del 1 al 11 para empezar. Dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidias de los que hacen iniquidad, porque como hierbas serán prontos cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo de que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estarán allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Vamos al versículo 16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Versículo 18. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. Y del 27 al 29. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Como decíamos, es una ampliación de esta bienaventuranza. Pudimos ver diferentes características de una persona mansa. Así, a grandes rasgos, podemos decir que no se impacientan, no tienen envidia. Una persona que tiene mansedumbre, confía en el Señor y hacen el bien, se deleitan en Dios, no se irritan, se conforman con lo que Dios le ha dado, se apartan del mal y hacen el bien y esperan en el Señor. Entonces, como decíamos, esta ampliación de la bienaventuranza nos muestra que hay muchas características de una persona mansa que confronta que nuestro corazón, que quizás no son naturales en nosotros, no son espontáneas en el corazón del hombre, sino que hablan de un corazón redimido, hablan de un corazón que ha sido transformado por Dios, pero también nos habla de que son las características que deberíamos tener. Quiero que me acompañes a Hebreos, capítulo 10. Y en relación a esta verdad, ¿cuál debería ser nuestra reacción? ¿Cuál debería ser la reacción de una persona mansa? Hebreos 10, versículo 32 al 36. Dice así: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminado, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, y con vituperio y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdéis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtenga la promesa. Como el apóstol Pablo, no sabemos a ciencia cierta si fue el apóstol Pablo que escribió esta carta, pero como demuestra en lo que vemos acá cuál era la reacción de ellos
frente a injusticias que pasaban, frente a situaciones de persecución que ellos vivían, cuál era la reacción que en el estado de mansedumbre que ellos tenían, cómo manifestaban delante de Dios, cuál era la forma de reaccionar. El pueblo cristiano, la primera iglesia que vemos en los tiempos antiguos, fueron personas maltratadas injustamente, fueron perseguidos, fueron llevados a un extremo que aún dice que les sacaban sus propiedades, como leíamos recién. Y ellos reaccionaban con gozo, aún en la tribulación, aún en los tiempos difíciles, se manifestaba un gozo en su corazón. Entonces, como decíamos, esto nos confronta y nos muestra que por mucho menos la reacción que hay en nuestro corazón a veces estalla, a veces demuestra la soberbia, el orgullo, el pecado que hay en nosotros, por mucho menos. Como decíamos en un principio cuando empezamos a estudiar este sermón del monte, nos tiene que hablar y nos tiene que confrontar a poder vivir esta vida práctica que el Señor nos lleva, no en las fuerzas de uno, sino a través de Cristo, a través del Espíritu Santo. También vemos ejemplos en la Biblia como Moisés, que dice que fue el hombre más manso sobre la tierra. Vemos los profetas, como el profeta Jeremías, que sufrió el desprecio y la persecución de su propio pueblo, y vemos cómo fue su reacción. Pero creo que el mayor y el más claro y el mejor ejemplo que uno puede llegar a tener es a través de los ojos de nuestro Señor. Cómo realmente podemos ver a alguien manso es ver a Cristo. Él es aquel que nos muestra cómo debe ser ese corazón, cómo debe ser una persona mansa y cómo nos debe confrontar nuestro corazón y ver cuán lejos estamos. Mateo 11, 29 al 30 dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Mateo 11, del 29 al 30. En una versión Pellita dice: venid a mí y os haré descansar, porque estoy lleno de descanso. Uno ve en este pasaje el carácter temple y humilde de nuestro Señor. Cómo nos muestra cómo debe ser ese carácter de una persona mansa. Lucas 22, 42 dice: Padre, si quieres pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto nos muestra al Señor que nunca se aferró a su deidad, sino que se despojó de su deidad, sino que se sujetó a la voluntad del Padre. De eso nos muestra que cuando el Señor podría tranquilamente haber decretado una orden en ese instante, Él se despojó y dijo: que se haga tu voluntad y no se haga la mía. Esto nos habla de esa humildad y de esa sumisión. Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahí vemos este siervo humilde, este siervo sufriente, manso, de cómo nos mostró que aún en el momento más difícil de su vida, cuando padeció la cruz, siendo él santo, muriendo por los pecadores, mostró mansedumbre. Por eso decíamos que a través de Cristo vemos realmente cómo debe ser esa persona mansa y humilde que se presenta delante de Dios. Y así, a la luz de ese ejemplo, quiero que me acompañen a Filipenses, capítulo 2.
versículos del 5 al 8. Como decíamos recién, viendo a través de Cristo como ejemplo. Filipenses 2, del 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No hay un ejemplo más maravilloso y claro acerca de esta actitud de un corazón humilde y manso, que no podemos contemplar a Cristo y decir cuánto debemos aprender de Él, cuánto nos cuesta despojarnos de nuestra carne. Él se despojó de su deidad para identificarse como hombre con nosotros y Él poder, a través de esa identificación como hombre, ser nuestra cabeza federal, y cargó la culpa sobre nuestros pecados sobre Él. Pero nosotros, siendo pecadores, nos cuesta despojarnos de nuestra carnalidad, nos cuesta despojarnos de nuestro pecado, nos cuesta despojarnos de nuestro orgullo, de nuestra soberbia. ¿Cuánto debemos mirar a Cristo y ver su ejemplo para poder decir: Señor, es a través de tu Espíritu que yo puedo llegar a este estado de mansedumbre? Pero también vemos que hay una referencia hacia el futuro, porque dice que los mansos, ellos son los que heredarán la tierra. Entonces, cuando vemos esta promesa de heredar la tierra, uno se preguntaría: ¿de qué tierra está hablando? ¿De qué tiempo está hablando? ¿De qué es lo que está prometiendo a esos mansos? Porque, como decíamos antes, este pueblo judío que estaba esperando ser libertados del yugo opresor que estaban teniendo bajo el Imperio Romano, ellos querían que se levantara ese rey Mesías, que tuvieran un rey y tener un reinado. Esperaban y anhelaban eso. Bajo ese contexto es que estaban. Pero para los hijos de Dios, estas promesas no tienen nada que ver con lo terrenal, sino con lo celestial. Estas promesas nada tienen que ver con lo mundano, sino con lo espiritual. No tiene nada que ver con esperar una tierra. Nosotros no estamos esperando poseer una tierra. Nosotros estamos esperando tener a Cristo y contemplarlo a Él. Esa es nuestra promesa. Eso es lo que uno espera. Sé que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, pero no es lo que uno espera. Los mansos no están esperando algo tangible. Los mansos están esperando lo que Cristo tiene para nosotros. Pero sabe que hay una particularidad acerca de que va acompañado el hecho de ser manso con el sufrimiento. Quiero que me acompañen en Romanos, capítulo 8. Romanos 8, del 17 al 18. Dice así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Como decíamos recién, los padecimientos son parte de la vida de aquel que es manso. Van ligados. Es como, no podría una persona que tiene... Gracias, Jeribal. Gracias.
no podría una persona que tiene un corazón manso y que vive en esa mansedumbre mirar los padecimientos, mirar las injusticias como algo extraño. Aquel que tiene un corazón manso sabe que va a estar acompañado siempre de sufrimiento, siempre de injusticia, siempre van a estar eso acompañado. Pablo le decía a Timoteo, si sufrimos, también reinaremos con él. Es parte de la vida de aquel que quiere vivir agradando al Señor, aquel que quiere ser manso, va a tener que compadecer frente a esta situación. Y no es lo que uno quiere. Hace poco, cuando los pastores no estuvieron, vino el pastor Yagarías a compartirnos una palabra y me quedó algo tan grabado en mi corazón. Y él decía que uno como que hay un rechazo, como que uno no quiere ser, no quiere vivir los padecimientos de Cristo. Como que uno, cuanto menos podamos sufrir, vamos a estar bien. No anhelamos los padecimientos de Cristo. No anhelamos vivir como Cristo vivió. Anhelamos vivir una vida cero problemas, con todas las bendiciones, con ningún conflicto. Esa vida es la que uno quiere. Pero si realmente queremos vivir de acuerdo a lo que el Señor hablaba acerca de que vamos a ser felices por ser mansos, también tenemos que entender que van a estar acompañadas de estas persecuciones, de sufrimientos, de padecimientos. Es parte de la vida de aquellos que quieren vivir en esa mansedumbre. Algunos puntos a considerar antes de terminar. Una vida rendida a los pies de Cristo está más cerca de la mansedumbre que cualquier otra cosa. Pero también aquel que está postrado, rendido a los pies de Cristo, siente seguridad. John Bunyan decía que cuanto uno puede estar seguro es cuando uno está en el suelo. O sea, cuando uno está en el suelo no tiene miedo de caerse, porque está en el suelo. Cuando uno está postrado a los pies de Cristo, ¿de dónde nos vamos a caer? Entonces, para poder alcanzar este estado de mansedumbre, lo más seguro es estar cerca de los pies de Cristo, porque a los pies de Cristo no hay lugar para el orgullo, no hay lugar para la soberbia, no hay lugar para la altivez. Y estas personas que buscan esto son aquellos que tienen este corazón rendido al Señor. Creo que hasta lo que hemos visto hasta ahora, podemos decir, esto es imposible. Es imposible no sentir orgullo, es imposible no sentir que cuando alguien me toca donde me duele, no reaccionar. Si lo empezamos a ver, pareciera que esto es algo que no voy a poder lograr nunca. Pero realmente si vos crees eso, es una verdad. Porque no es por tu obra que vas a poder alcanzar esto. No quiero terminar dando consejos prácticos para alcanzar una mansedumbre, porque no vamos a través de consejos, a través de instrucciones, poder alcanzar la mansedumbre. No es a través de eso. Así como no es a través de consejos que uno puede reconocer su pobreza espiritual. No es a través de instrucciones o de pasos adicionales que yo puedo llorar por mi pecado. Eso solamente lo hizo posible el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo nos pudo llevar a llorar por nuestros pecados, a clamar y a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solo el Espíritu Santo es aquel que a través de esa luz ilumina mi vida y me muestra cuán miserable es mi condición. Y solo a través del Espíritu Santo es que vamos a alcanzar a ser mansos como Cristo lo fue. Es a través de mi relación, cuanto más mi relación esté
a través de Cristo, cuanto más mi relación esté en el Espíritu de Dios, ahí voy a encontrar que estas cualidades, que estas características que el Señor manifestaba, puedo decir, qué feliz me siento, qué tan plena es esa felicidad que el Señor habla en su palabra cuando dice, bienaventurados los mansos. No me voy a dar cuenta en mi carne, no me voy a dar cuenta cuando estoy lejos de Dios, me voy a dar cuenta de que soy un bienaventurado, aún por ser manso, aún cuando me despojo de mi orgullo, cuando me despojo de mi soberbia, de mi altivez, y cuando me despojo de todo eso y encontrar en Cristo esa mansedumbre, es sin lugar a dudas que me voy a sentir en esa plena felicidad. Para terminar, vamos a Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16, y después vamos a leer del 22 al 25. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Acá podemos afirmar lo que decíamos. No es humanamente, no es bajo ningún punto de pautas que vamos a alcanzar esto. El fruto del Espíritu es cuanto más mi relación con el Espíritu Santo sea fuerte, se fortalezca, sea cultivada, sea llena, sea plena, ahí es donde voy a encontrar todas estas características que tiene el fruto del Espíritu, que habla acerca del amor, del gozo, pero también nos habla acerca de esta mansedumbre. El Señor hablaba acerca de bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Así que, hermanos, esto nos motiva a nosotros en esta bienaventuranza a confrontarnos con nuestro pecado, a confrontarnos con nuestras debilidades, con nuestra carne, pero también nos da esperanza, porque no es algo que depende de nosotros, no es algo que nosotros podemos alcanzar o lograr, sino es a través de Cristo que podemos alcanzar esto y a través del Espíritu de Dios que nos lleva a este estado de mansedumbre. Amén. Oramos y terminamos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque una vez más tu palabra confronta, Señor, nuestras vidas, confronta nuestro corazón, Señor, nos muestra que hay debilidad, nos muestra que todavía hay pecado residual en nuestro corazón que debe ser mortificado. Nos confronta, Señor, que no solamente tiene que ver en relación contigo, sino también con los hombres, Señor. Y es ahí donde el conflicto entra en juego, Señor. Y por eso te pido que a través de tu Espíritu, Señor, nos puedas llevar a poder mortificar la carne, Señor. Poder mortificar nuestro pecado, saber que el pecado es parte de esta vida corrupta, de esta vida mundana, que hasta que tú no glorifiques nuestros cuerpos, Señor, vamos a vivir combatiendo con nuestras pasiones, combatiendo con nuestros pecados, Señor. Pero es a través de Cristo que alcanzamos esta victoria, Señor, esta plenitud, Señor, que solo proviene de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad, en nuestras flaquezas, en nuestras miserias, a poder encontrar que a través de Cristo, a través de tu Espíritu, Señor, es que podemos llegar
a ese estado de mansedumbre, Señor, y encontrar en ese estado esa plena felicidad que tú nos has prometido, Señor. Ayúdanos a poder mirar estas bienaventuranzas, Señor, como una confrontación a nuestra vida, a nuestros pecados, y que podamos acudir a ti y ver cuán incapaces, cuán miserables que somos de poder alcanzarlos sin ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser confrontados, pero también ayúdanos, Señor, a ser guiados a través del Espíritu. Que tu ley nos confronte, Señor, pero que también Cristo nos lleve de su mano tierna a poder cumplir con tus mandamientos, Señor. En tu santo y bendito nombre te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.